Buenos días, compañeros. Muchas gracias a todos los que están conectados en esta hora participando con este conversatorio relacionado con el proyecto de ley 21824. Mi nombre, para los que no me conocen, es Gaudi Camacho Fernández. Actualmente soy la secretaria de Finanzas de Unebanco y también soy parte de la Junta administrativa del fondo como suplente de la parte laboral. En esta noche nos acompañan la licenciada Cindy Quesada Flores, quien es abogada, vicepresidenta del Fondo de Jubilaciones del Banco, jefa de la Oficina de Procedimientos Administrativos y cuenta con 20 años de experiencia en el banco y 7 años siendo parte de la Junta. Ha sido parte como presidenta y como vicepresidenta actualmente, pero ella tiene un amplio conocimiento de la Junta y del proyecto en el que estamos trabajando actualmente, bueno, en el que estamos ahorita. Tenemos también la compañía y la participación del especialista en políticas públicas, Luis Carlos Olivares Martínez, quien es economista y abogado especializado en políticas y derecho bursátil con más de 10 años en proyectos y análisis. Ha colaborado con el OCDE y el Instituto Centroamericano de Gobernabilidad. Es un reconocido profesor y asesor parlamentario y también autor de artículos académicos, a los cuales les damos la bienvenida. ¿Cómo va a estar programada la charlita o el conversatorio del día de hoy? Bueno, primero vamos a tener la participación del licenciado, quien nos va a hablar acerca del proyecto, en qué posición está en la asamblea, cómo está la situación, y después la licenciada nos va a comentar un poco también de la parte del proyecto a nivel de la Junta, cómo lo hemos estado trabajando, la participación que también hemos tenido, ¿verdad? Para que también los compañeros conozcan la actividad que hemos tenido, no solamente como Junta, sino también como Unebanco, con respecto al proyecto de ley. Bueno, sin más por el momento, vamos a iniciar con el licenciado, a quien le damos la bienvenida y muchas gracias, licenciado, por sacar de su tiempo para compartir con nosotros y poder aclarar las dudas de que tenemos todos y los compañeros, ¿verdad? Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, gracias. Gracias a ambas, gracias por esa amable introducción. Para mí es un gusto estar con ustedes. Este es un proyecto que ha suscitado de las más diversas dudas, de toda índole y de todo carácter, en parte porque ha sido un proyecto que ha estado durante muchísimo tiempo en la corriente legislativa. Y desde esa perspectiva yo creo que para las personas interesadas principalmente y de manera sucedánea para las personas, para el público en general, es un proyecto fundamental. Yo creo que incluso en Asamblea Legislativa y en el ámbito nacional no se le da las dimensiones correctas que tiene este proyecto, incluso hasta por complejidad. Es un proyecto que riñe en temas de complejidad con los proyectos más grandes que hemos visto en los últimos años y entonces merece no menos que toda nuestra atención. Grosso modo, primero me gustaría hacer algunas acotaciones y algunos puntilleos acerca de cómo se conforman los regímenes de pensiones en nuestro país. Brevemente mencionar algo del contexto socioeconómico, también para dar un poco de contexto acerca de cuál fue el momento coyuntural en el que se presenta el proyecto a la corriente legislativa y hablar del proyecto en sí, que es lo que todos estamos ávidos de escuchar. Primeramente, bueno, decir que Costa Rica tiene un muy complejo y fraccionado sistema jubilatorio, lo cual es tanto una ventaja como una desventaja, ¿verdad? No en pocas ocasiones eso puede representar muchísimas, formas para confundirse a la gente. Sin embargo, modélicamente es uno de los proyectos que más bien es uno de los esquemas de pensiones en el mundo, comparativamente hablando, más envidiados en el mundo, ¿verdad? Porque es ecléctico y demás. Hay regímenes que están cubiertos en su totalidad por el presupuesto nacional, porque nunca se crearon fondos para sostenerlos o porque responden a leyes creadas para cargos especiales. Y eso ha suscitado algunos problemas, ya han visto ustedes en noticias en el ámbito nacional y demás, acerca de sus sostenimientos. Porque bueno, hay muchísimos retos demográficos, coyunturales y económicos que enfrentan los fondos de pensiones desde muy diversas perspectivas. Entonces ese escenario ha permitido que en Costa Rica exista un fenómeno que es el fenómeno de los multipensionados, ¿verdad? Hay muchas formas de ser multipensionado y eso ha suscitado a su vez y de ello ha derivado
muchos cuestionamientos acerca del funcionamiento y acerca del fondeo de. El Sistema Nacional de Pensiones básicamente tiene 4 pilares. Un primer pilar acerca del sistema básico, ¿verdad? En donde está el IBM, están las pensiones del Poder Judicial, está la del Magisterio y están las pensiones con cargo al presupuesto nacional que han tenido una acotación o límite o tope en razón de ciertos impuestos que se le han venido colocando en los últimos años. Un segundo pilar, tenemos los regímenes complementarios obligatorios, donde está el ROP, y los complementarios especiales, donde está nuestro fondo que nos convoca. El tercer pilar son los voluntarios, que son todas aquellas ofertas que tienen los participantes del mercado, ¿verdad? Tanto en colones como en dólares, diversas ofertas, que mercado que podría crecer más, hay que decirlo, podría ser más profundo, podría tener más ofertas. Y un pilar base, que es el régimen no contributivo, que no lo veo como un cuarto pilar, sino lo veo como un pilar base, que es justamente eso, el régimen no contributivo. Sí. Propiamente en el 21824 es un proyecto, y me gusta empezar por acá cuando hablo de él, que tiene algunas debilidades, porque es un proyecto que en su exposición de motivos no aportaba un estatus actuarial acerca de, en su exposición y su justificación. Es importante la herramienta de la exposición de motivos en razón de que eso le da profundidad y congruencia frente a cualquier consulta o a cualquier, digamos, filtro que se le pueda hacer desde la perspectiva constitucional. No muestra el comportamiento de los fondos anteriormente, sencillamente hace algunos axiomas que los utiliza para derivar algunas conclusiones que pueden o pueden no ser, digamos, las conclusiones más correctas. Está ausente un estudio doctrinario de derecho comparado, normativo, jurisprudencial acerca de las pensiones en su más amplio espectro, ¿verdad? Y los regímenes complementarios especiales en específico. No exhibe, cosa importante, especialmente el impacto a la persona trabajadora, no exhibe eso, y yo creo que debió haberlo tenido. Y le da un tratamiento genérico a fondos muy disímiles, desde el punto de vista normativo también, ¿verdad? Por ejemplo, el FRE y el FICE, que están dentro de este proyecto. Para nadie es un secreto que, bueno, el año pasado terminamos con cierta holgura en los resultados fiscales y demás. Esa holgura de los resultados fiscales, a mi muy humilde modo de ver, representa más, y me van a perdonar la expresión no tan alegre, más un fetiche uberfiscalista y de austeridad fiscalista, porque por otro lado tenemos que los resultados de esos beneficios no se están distribuyendo en la sociedad en general de la manera más adecuada. Tenemos un país que se nos está volviendo muy desigual, etcétera, etcétera. Tenemos muchísimas diferencias en nuestro país y eso es preocupante. En cuanto a lo tributario también hay cosillas complicadas y demás, y eso es lo que nos sorprende a la presentación del proyecto de ley, ¿verdad? Desde esa perspectiva, los hogares están viviendo también un decrecimiento de la capacidad adquisitiva y por eso también este proyecto, sobre todo a la vista de que puede entregar algunos dineros que son propios, ahorros de los trabajadores, despierta muchísimo interés. Digamos, eso no es ningún secreto. En cuanto al proyecto en sí, o tal vez hago un paréntesis antes de entrar en el proyecto en sí, también tuvimos el año pasado algunos problemas en general con el comportamiento de los fondos de inversión y de los fondos de pensiones. Tuvimos minusvalías, ¿verdad? Que mucha gente, uno de los 10 principios en el decálogo de economía dice que las personas racionales piensan en términos marginales y que la gente tiene una propensión al corto plazo. Desde esa perspectiva la gente prefiere las cosas ya que pensar en futuro, que pensar en su ahorro previsional. Paradójicamente había otro economista muy famoso, John Maynard Keynes, que decía que en el largo plazo vamos a estar todos muertos, ¿verdad? Entonces la gente insiste en tener una propensión especial a lo que es ya. Desde esa perspectiva de la naturaleza humana se comprende. Sin embargo, las minusvalías se consolidan, paradójica e irónicamente, se consolidan cuando ocurre en el momento y la única manera era cambiarse de fondo de pensión o retirar los ahorros. Entonces, desde esa perspectiva, la consolidación de algunas de las pérdidas que vimos el año anterior, producto de las contracciones del mercado, sucedió a raíz de eso. Es una cuestión de pan de cada día del mercado. En cuanto al proyecto en sí, al proyecto lo sorprende que tenemos demográficamente más longevidad, hemos hecho algo bien en el sistema de salud en términos generales, hemos hecho algo bien, pero menos natalidad, paradójicamente. Entonces tenemos un radio de soporte complicado en donde en Costa Rica, digamos, cada persona soportaba otra más en edad para retirarse. Y en este momento son 6 personas que están trabajando, que están retiradas, soportadas por 2 personas que están trabajando. Desde esa perspectiva y para el 2050 también viendo que se van a triplicar los adultos mayores, viendo los cambios que se dan
En el mercado laboral, a propósito de la cuarta revolución industrial, el rezago educacional, la automatización de las cosas, la disminución de los empleos tradicionales, la proliferación de fintech, informalidad por las altas tarifas, globalización, etcétera, etcétera, tenemos grandes retos para los sistemas de pensiones. El proyecto en sí. El proyecto fue presentado en la corriente legislativa el 3 de marzo de 2020. ¿Verdad? Ya es un proyecto que tiene sus buenos años de andar dando vueltas, es un proyecto 21, ¿verdad? Es un proyecto 21 que tiene rato. El 18 de marzo del 20 se publica en la Gaceta 53, al alcance 48, e ingresa a la orden del día de la Comisión de Asuntos Sociales el 2 de junio de 2020. El proyecto ya se dictaminó 3 veces. ¿Qué es? Solamente como nota al pie que es un dictamen. El dictamen es el producto natural del estudio consensuado de las comisiones legislativas, en donde le recomiendan al plenario, es decir, al pleno de los diputados, qué hacer acerca de un proyecto. Incluso el dictamen puede decir que ser tan negativo que se vota negativamente y se extingue, y se detiene su procedimiento dentro de la comisión misma, sin tener que llegar a plenario. Tuvo un dictamen negativo de mayoría de 27 de marzo de 2022, uno afirmativo de minoría de 27 de marzo de 2022, eso es legislatura pasada, y tuvo uno afirmativo de mayoría el 21 de septiembre de 2022. Eso ya estamos hablando de tiempo presente, ya estamos hablando de los diputados que están actualmente. Entonces, básicamente podemos decir que ha dado una especie de 2 trámites en comisión. No podemos culpar a los diputados actuales de querer estudiarlo, porque tampoco pueden basarse en los estudios que hicieron los anteriores. Además, entonces es natural. Por eso fue que se devolvió a comisión vía artículo 154 del reglamento de la Asamblea Legislativa en su momento. ¿Cuál es la composición del proyecto? Bueno, el proyecto es un proyecto, desde el punto de vista del articulado, bastante sencillo. Tiene 2 artículos sustantivos y un artículo transitorio. El artículo primero se refiere a derogatorias específicas, el segundo se refiere a reformas parciales. El transitorio se refiere a reglas acerca de la liquidación. En cuanto al primero, toca la ley de pensiones para trabajadores de la Junta de Protección Social, ¿cierto? La ley de fortalecimiento y modernización de las entidades públicas del sector de telecomunicaciones, la ley orgánica del Sistema Bancario Nacional y la ley del Instituto Costarricense de Electricidad, eso para respectivamente tocar los fondos creados del ICE, de los bancos del Estado, del ICT, etcétera, etcétera. Correcto. Sin entrar a ver, digamos, artículo por artículo, digamos, lo que el proyecto pretendía es derogar las porciones de las leyes específicas que creaban los fondos. ¿Bajo qué supuesto? Bajo el supuesto de los multipensionados. Entonces decían los proponentes, cosa que cualquiera puede compartir o no, decían los proponentes que es que había gente que tenía una expectativa de no tener pensión, y hay gente que tiene 3 pensiones, por ejemplo. O hay gente que tiene una tasa de reemplazo mucho más alta que otros, y que había que eliminar esas equidades. Yo creo que ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿verdad? Porque son ahorros de los trabajadores, de la persona trabajadora y demás. Sin embargo, ese es como el pensamiento que se sustentaba en ese momento. Grosso modo, digamos, si hay 3 fondos que son grandes y que son muy importantes, que a mi modo de ver, son los que merecen nuestra especial atención en este proyecto de ley. Es el Fondo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Fondo del Banco de Costa Rica y el Fondo del Banco Nacional. Esos 3 merecen nuestra especial atención por sus particularidades y por sus características. Empiezo por el de la Caja, tal vez, y me refiero solamente al de la Caja y al que nos convoca, que es el del Banco de Costa Rica. El de la Caja es patrocinado, voy directo al punto, el de la Caja es patrocinado por el Seguro de Enfermedad y Maternidad, ¿cierto? Es un fondo que tiene una razón actuarial bastante compleja, digamos, es un fondo para el que los trabajadores no aportaban lo que recibían, era aportación patronal fundamentalmente, y entonces desde esa perspectiva despertaba aún más los pruritos que querían ir para adelante con la derogatoria de los fondos. ¿Qué sucede? Que el seguro de enfermedad y maternidad, dicen algunos, está teniendo problemas actuariales, y si se derogara y tuviesen que liquidarse los fondos que componen el fondo FRE, que es el de retiro de los empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social, habría tenido que salir a socorrer el seguro de enfermedad y maternidad, porque al primero no le alcanza, el segundo patrocina y tampoco le está dando para sus propias cosas, digamos, para los propios fines para los cuales fue creado. Entonces, desde esa perspectiva, está generando un problema también en cuanto a la disponibilidad de los recursos líquidos dentro del Ministerio de Hacienda,
y liquidar los fondos que corresponden a la caja podría representar un problema macroeconómico un poco más grande, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, el fondo de la caja, además de ser ecléctico particular, está generando, digamos, este otro bullicio, este otro barullo y este otro ruido. ¿Qué es lo paradójico en este punto? Que a la Caja Costarricense del Seguro Social, lo saben todos, hace rato no se le están pasando los recursos que deben pasársele. Entonces, en este punto no nos estaríamos preguntando si la Caja tiene plata para liquidar los recursos de los trabajadores o no, si verdaderamente todos los gobiernos anteriores hubiesen estado transmitiendo los recursos a la Caja Costarricense del Seguro Social que debe transmitir. Entonces, es una cuestión ajena al proyecto, más bien es una cuestión que abruma al proyecto, lo excede, pero es algo que hay que hablar. En cuanto al fondo del Banco de Costa Rica, el fondo, bueno, el último estudio actuarial que se exhibe dentro del expediente del proyecto decía que es un fondo sano, que mantiene un superávit para un escenario base con una tasa de descuento nominal del 8.50, ¿verdad? Superávit de la reserva es de 63 millones, ¿verdad? No sé si eso ha cambiado marginalmente, pero el último dato es ese. Ser un fondo de población cerrada y dado que existe superávit, ¿verdad? Actuarial técnicamente no se estima que la reserva del fondo pueda agotarse antes de satisfacer las obligaciones en curso de pago, ni mucho menos. Yo creo que eso se debe en parte, no porque estén ustedes acá, ni mucho menos, pero se debe en parte a una buena administración, se debe en parte a la transparencia que debería primar sobre las instituciones del Estado, los bancos del Estado y demás. Eso habla bien de él. Entonces, desde esa perspectiva es un fondo que tiene esas particularidades, es un fondo muy distinto a los demás, ¿verdad? Sin embargo, se alejan las preocupaciones en razón de su sanidad, a diferencia de otros fondos que están incluidos ahí. El del ICT no se parece tanto a un fondo de pensiones, sino más a un fondo de ahorro que puede ser retirado en cualquier momento. El del Banco Nacional tiene sus consideraciones, sus particularidades. El del ICE también es un mundo aparte. Estamos hablando de mundos apartes muy disímiles, ¿verdad? Les mencionaba el tema del problema de la liquidez y demás, pero digamos para redondear lo que acabo de decir y para darles la palabra y no acaparar más el uso de ella, digamos. No se preocupe. Muchas gracias. Podemos decir algunas cosas, vamos a ver, el proyecto planteaba un esquema de aportaciones solidarias de manera tal que las pensiones que excedían 20 veces la línea de la pobreza urbana, digamos, pudiesen dar o pudiesen otorgar un aporte solidario a efectos de que en los fondos donde hubiese problemas actuariales, los fondos mismos se compensaran, sin tener que recurrir a nuevos impuestos o a otras fuentes de financiamiento ajenas a la naturaleza propia que dio origen a los fondos. Entonces, 25% de 20 veces la línea de la pobreza, eso, la línea de la pobreza del INEC para el 22 es 128.406 colones, ¿verdad? 20 veces eso es 2.500.000 colones, ¿verdad? Un 25% de eso son 32 millones. Entonces, se establece como tramos, 35% del exceso, luego 45% del exceso, se cobra 35%, 45, 55 y 65 y es acumulativo. Desde esa perspectiva, entonces, por ejemplo, una persona que tenga una pensión, bueno, ya quisiera cualquiera de nosotros ser esa persona, ¿verdad? Porque en este momento las pensiones también tienen tasas de reemplazo bajas, con una pensión de 5 millones y medio, ¿verdad? Y utilizo ese ejemplo porque es una pensión que caería en los 4 tramos, puede ser menor y cae en el tramo 1 y el 2 nada más. Entonces solo tiene que aportar 35 y 45 sobre el exceso de ¿verdad? De la primera parte y tendría una aportación total del 36% sobre la base de la pensión total, ¿verdad? Pero esa es la de las pensiones relativamente más altas. ¿Cuál es el límite? El límite al que se planteó el proyecto es el límite constitucional, que las pensiones no pueden ser expoliadas por encima de un 55% de ellas, ¿verdad? Entonces la Sala Constitucional viene y dice, no señores, ustedes no pueden extraer, digamos, de las pensiones aportaciones solidarias, ni mucho menos, que representen más del 55% de la pensión, por un tema de derechos adquiridos, por un tema de sostenibilidad, por un tema de modus vivendi de las personas y de adaptación. Esto es un caso fundamentalmente hipotético. Conclusiones, vamos a ver. Hay situaciones de solvencia, hay situaciones de insolvencia, dependiendo de cuál fondo hablemos. Hay cosas que ver desde la perspectiva coyuntural, ¿verdad? Pero es un grave problema también para las diputaciones, primero porque es un tema bastante complejo, bastante denso y bastante profundo. Las diputaciones llegan, digamos, por ejemplo, desde
las más diversas áreas académicas, ¿verdad? Y más bien se hacen acompañar y demás. Pero hay un problema en formación de políticas públicas, es un baile en una baldosa, ¿verdad? Hay mucho que ver, un poco tiempo y demás. Hay ruido político y eso hace que se pierda pericia técnica en el ámbito político. Debemos preguntarnos si acá hay ideologización de la técnica o tecnificación de la ideología, ¿verdad? Es una máxima que tenemos que preguntarnos. Está el tiempo político, eso es el tiempo actuarial, y está lo que quiere la gente también. Esas son dos cosas que hay que ver. Hay disimilitudes, hay un universo de fondos que son disímiles. Podríamos pensar, digamos, para suplir y para sostener nuestros sistemas de pensiones en fondos generacionales. No necesariamente con esto estoy haciendo apología de las propuestas recientes del IBM, ¿verdad? Que hay mucho que decir sobre ello. Podemos pensar también pensiones consumo para la cuarta revolución industrial. Desde esa perspectiva, por ejemplo, en México y en Alemania y en Suiza cada vez que usted hace una compra, aporta para su pensión a través de una aplicación, después se retira y tiene sus fondos. Esas son ideas novedosas, importantes. Casi que como las millas de viajero, ¿verdad? Usted está aportando para su pensión por el lado del consumo, no necesariamente por el lado de sus rentas. Decir que como hay un privilegio hay que eliminarlo, y para eliminarlo hay que pagar ya y lo deben pagar todos, es una afirmación o un axioma que se aleja de ser sencillo. Y hay una pregunta importante que debemos hacernos, matar al perro porque tiene pulgas, ¿verdad? Eso es complejo también. Entonces, son muchas preguntas por hacernos que cuestionan la naturaleza misma del proyecto. Es un proyecto que ha sido correctamente dictaminado, digamos, en el más amplio de los espectros. Obviamente podemos decir que hay cosas por hacer, que hay cosas que pudieron ser mejorables, pero creo que es el mejor escenario dadas las condiciones que se tenían en el momento oportuno. En este momento está en plenario, es decir, no está convocado por el Poder Ejecutivo. Recordemos que hasta el 31 de enero la agenda de la Asamblea Legislativa está en poder del Poder Ejecutivo y convoca lo que quiere que se tramite. En este momento la prioridad son proyectos de seguridad. Una vez eso suceda o pase y empecemos en febrero, pasa de nuevo la agenda a poder de los diputados y empiezan a jugar todos estos proyectos. Este proyecto está para quemar segundo día de mociones vía artículo 137 del reglamento de la Asamblea Legislativa. Eso implica que es el segundo día o la segunda ventana de oportunidad para hacerle reformas por el fondo que se discuten en comisión, y es la última oportunidad. Si no hay mociones presentadas, pasa directo a dar votación, primer debate, y ya no hay oportunidad de hacer enmiendas. Entonces, desde esa perspectiva, el fondo ya está en su etapa final, el proyecto está en su etapa final, y es importante seguir siguiéndole la pista al proyecto, a los fondos, y existe esa oportunidad aún de hacer cambios por el fondo, y yo creo que una de las cosas más importantes es que se ha mantenido un espíritu de diálogo y de apertura con todos los participantes desde la Asamblea Legislativa, y yo creo que eso es lo más importante. La Asamblea Legislativa es un símbolo y debería ser lo más horizontal que pueda, a pesar de que su edificio diga lo contrario, ¿verdad? Y entonces creo que eso es importante decir. Estas son mis conclusiones acerca del proyecto. Primeramente, por supuesto que quedo totalmente a las órdenes de lo que surja, y más bien disculpen porque creo que he acaparado muchísimo más de lo que pretendía la palabra. Pero muchas gracias, muy honrado de estar con ustedes. Para nada, licenciado, más bien muchas gracias por la participación, muy enriquecedora. Yo sí le tengo una consulta ahorita que acaba de terminar. Quiere decir que cuando entre en febrero, ¿verdad?, la ventana de oportunidad, aún ahí se le pueden hacer modificaciones al documento, así como está. Se pueden ingresar mociones que modifiquen el documento como está. Mociones le pueden estar ingresando ahorita. Ok, en cualquier momento. En cualquier momento. Lo que sucede es que no se van a ver, o sea, el proyecto no está en el orden de discusión, ni va a entrar porque no está dentro de la agenda. La agenda le pertenece al Poder Ejecutivo. Cuando pase en sesiones ordinarias, vuelve a poder de los diputados y ahí se van a tramitar. Ahora, depende de jefaturas de fracción, depende de los acuerdos de las fracciones políticas, el orden, el momento en que se vaya a discutir esto y, por supuesto, el temperamento con que se vaya a discutir. Entonces, si al momento en que la presidencia dice, lee el proyecto en el orden del día de plenario y hay mociones 137 presentadas, inmediatamente pasan a comisión para ser estudiadas. O sea, lo devuelven a la comisión. Lo devuelven para estudiarse y votarse, para discutirse y votarse, pues, mejor dicho. Y después vuelve a plenario inmediatamente. Si no las hay, pasa a primer debate. Creo que en este momento hay una. En este momento hay
Hay una para hacer un cambio breve, digamos, también podrían presentarse algunas otras. Eso es prerrogativa de las diputaciones, pero es así básicamente. Ok. Sí, consulto porque esas son muchas de las dudas que tienen, ¿verdad?, los compañeros con respecto de si todavía se le puede modificar o cambiar algo al documento. Claro. Entonces, bueno, quiere decir que es muy posible, ¿verdad? No está cerrado todavía, entonces, de ahí esperemos que no se adicionen más, ¿verdad?, para que ojalá pueda salir pronto en primer debate, porque sí, ya tiene como su tiempito, ¿verdad?, el documento, y ya eso genera mucha incertidumbre entre todos. Compañera Cindy Ramírez, si usted quiere hacernos el Ramírez, siempre le cambio el apellido a Cindy. Siempre me cambian el apellido. Yo no sé por qué. Cindy Quesada nos hace el favor de comentarle a los compañeros un poquito de la historia, del fondo, de la creación, y no sé si quieres también hacer referencia, porque yo sé que muchos compañeros siempre se preguntan por el tema del Banco Nacional y el Banco Costa Rica. Entonces, para que hagamos referencia de ese tema de por qué somos diferentes, en qué cambiamos, cuándo cambiamos y por qué nuestra regulación es diferente a la del Banco Nacional. Sí, el fondo del Banco de Costa Rica entra dentro de los de contribución definida y al Banco Nacional lo tienen dentro de los de beneficio definido. Esa es una diferencia elemental, porque para los que han podido leer las diferentes redacciones de ese proyecto, ahí hacen la diferencia entre unos y otros. Entonces, para que todos estén tranquilos, el Banco de Costa Rica está dentro del tema de contribución definida. Si bien es cierto, ese proyecto, como lo comentaba el licenciado, ha tenido varias redacciones. En la primera tuvimos algunos inconvenientes porque no era claro en el tema de la liquidación, dejaba la responsabilidad a cada reglamento, y como todos los que nos escuchan y nos están viendo, el Banco de Costa Rica tiene un reglamento que tipifica lo siguiente: las personas que ingresaron antes del 18 de febrero del 2000 y dejan de laborar para el Banco de Costa Rica tienen la posibilidad de retirar el fondo. Más no así, las personas que ingresaron luego de esa fecha, el 18 de febrero del 2000, no podrían llevarse el fondo en la eventualidad de que dejen de trabajar para el Banco de Costa Rica. Eso es lo que hay en el reglamento. Cuando se dio la primera redacción que les comentaba fue cuando se dio inclusive una corriente de varios compañeros que se unieron, más que todas las personas que entraron después del 18 de febrero, que argumentaban que inclusive el Banco Nacional había cambiado la redacción de su reglamento, donde ellos lo que hacían era como una expectativa, lo que redactaron es una expectativa de que en caso de que el proyecto no estableciera bien la manera en la que se iba a liquidar ese fondo, entonces que a todas las personas, indistintamente de su fecha de ingreso, se le entregara dicho fondo. Pero eso es una expectativa de que el proyecto no redactara bien la liquidación, cosa que hoy sí hay. En buena hora, podría decir mucha gente, hay otros que somos los que argumentamos que esto es un fondo de jubilaciones, que tenemos que ver que no es un fondo de ahorro como muchos lo quieren. Lamentablemente no es así, y que uno tiene que ver a futuro, a largo plazo. Es un fondo de jubilaciones. Y por lo tanto, la otra redacción que hay hoy, que es la que entró en corriente, que está en texto aprobado por parte de la Comisión de Sociales, es que indistintamente de la fecha de ingreso, a todos, en caso de que este proyecto pase y se convierta en ley, nos entregan los dineros. El año anterior tuvimos algún tipo de algunos compañeros de susto, por decirlo así, porque el Ministerio de Hacienda pretende o quiere mocionar una nueva redacción, ¿verdad? Que indicaba que los fondos iban para el ROP. Pero eso es solo una corriente, una posible moción que a hoy ni siquiera está vista en la Comisión de Sociales, como lo indicaba el licenciado. Entonces, hoy por hoy, nosotros tenemos que estar tranquilos, el fondo sigue teniendo el 10% de su aporte del patrono, cada quien sigue teniendo los rendimientos correspondientes ahora que ya se estabilizaron el tema de los rendimientos que también comentaba el licenciado. Por ende, nosotros también en algún momento que les comentaba que algunos compañeros se unieron para unir esfuerzos, solicitaban inclusive un plebiscito para que el reglamento se cambiara.
Nosotros no hicimos el plebiscito, que ha sido consulta de muchos, nos brincamos esa parte porque donde vimos que eran 1.600 personas que querían o tenían la visión de lo mismo, entonces dijimos, bueno, hagamos de una vez el cambio del reglamento, pero ese reglamento tiene que pasar las mismas fases que pasa cualquier reglamento dentro del Banco de Costa Rica con el tema de normativa administrativa. Entonces, tiene que llevar criterios de riesgo, de cumplimiento, de división jurídica, de auditoría, y todos esos criterios tienen que ir de manera positiva, o sea, que digan, está bien, me parece esto, esto no me parece. Cuando ese cambio se trató de hacer, chocamos con pared con el primer criterio de riesgo, que fue el que se emitió, donde decían que primero estábamos casi que haciendo un plagio, queriendo redactar lo mismo que el Banco Nacional había redactado en su reglamento. Y segundo, que eso era ilegal porque ya había una ley por encima que establece la manera en la que se deben de retirar esos fondos. Y un reglamento no puede venir a querer estar por encima de la ley. Por eso el banco o la junta no puede actuar promovido por el sentimiento de querer poner algo que nos beneficie a todos, porque es ilegal. Por ende, nosotros hemos venido dándole seguimiento a este proyecto, vamos a seguir haciéndolo cada vez que sale algún movimiento. Inclusive hay una compañera de división jurídica que está directamente siempre en asamblea con temas de banco y también sabe que tiene que tener en el radar este proyecto. Y movimiento que tiene, movimiento que nos comunica, y nosotros hemos sido constantes en comunicarle a todos los compañeros en qué estamos, qué hay y qué no hay. Por el momento, como les digo, la reacción que hay como votada como afirmativa parte de la Comisión de Sociales es que la entrega, al ser nosotros de contribución definida, la liquidación sería en un plazo de 18 meses, porque también tienen que tomar en cuenta que los dineros están invertidos, no los tenemos ahí metidos en una gavetita. Por ende, inclusive nosotros, Rodolfo, el anterior presidente de Junta, mi persona, habíamos ido a Comisión de Sociales a promover algunas ideas con ellos y les habíamos vendido esa idea de que el plazo no fuera que haya que liquidar de hoy a 3 meses, de hoy a 6 meses, porque si las 5 instituciones tienen que salir a vender títulos, pues podríamos materializar pérdidas y eso pues no lo quiere nadie. Entonces, que nos dieran un plazo ahí correspondiente para que se pudiera hacer la debida liquidación. Es lo que hay al momento y no sé qué más querés aportar y obviamente las preguntas que vayan saliendo. Ese tema de la liquidación sí me parece importante que les quede claro a los compañeros que tampoco es que en caso de que se diera la liquidación hoy, no es que el compañero se tiene que esperar los 18 meses, ¿verdad? Sino no, que ahí se va a ir dando al conforme se van. Más bien, se tienen que esperar los 18 meses, porque no puedes empezar a entregarle a los primeros que van a recibir una mejor porción y que si en caso que haya que materializar pérdidas, los últimos vayan a materializar esas pérdidas. Entonces, lo normal es que si la operadora de pensiones, que es nuestro administrador, dice, bueno, ya en 10 meses tengo la liquidez suficiente para poder pagarle a todos, en esos 10 meses se paga, empezamos o en 8 o en 9, se liquida a todos en el mismo momento. Ese sería, digamos, hasta que llegue ese momento en el que de verdad esto pase, pues se van a ordenar las ideas. Más sin embargo, uno peloteando ya antes de tiempo, pues esa sería la manera de trabajar correcta para que no los primeros se lleven su mejor porción y los últimos vayan a materializar alguna pérdida. Ok, perfecto. Sí, eso es lo que me interesa que le quede claro también a los compañeros. No sé, el plebiscito también, con el tema del plebiscito, si le hubiéramos dado trámite al plebiscito, eso quiere decir que tiene que pasar por las mismas etapas del proceso por las cuales pasó el tema cuando decidimos modificar el reglamento. Eso me interesa que le quede claro a los compañeros porque todavía insisten en que no le dimos trámite al plebiscito y que no le dimos trámite. Porque hicimos fue brincarnos la parte de hacerlo porque sabíamos que todos lo queríamos. Entonces nos brincamos el paso de hacerlo. Hicimos el cambio o la propuesta de cambio que ellos solicitaban, se redactó y se hizo y comenzó el camino, pero igual se frenó. Exactamente, por el tema de los filtros. Pero eso sí, que los compañeros entiendan que sí le dimos proceso a lo que ellos deseaban, ¿verdad? O solicitaron en su momento.
Compañeros, si quieren iniciamos con el tema de consultas. El que tenga consultas puede escribirlas al chat. Algunos compañeros nos enviaron unas por correo, las cuales voy a empezar a leer. Ahí filtramos unas que estaban repetidas. Puede que con algunas de estas consultas muchos de ustedes sean contestadas, ¿verdad? Si no, aquí está el chat para que pregunten lo que necesiten. Uno de los compañeros que inició las consultas, que nos envió las consultas en esta semana, fue el compañero Luis Enrique López Chávez, y él consulta que por qué se insiste en indicar que es una modificación a los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto de la República. Ese no es nuestro caso, o sí se ve así. No, nosotros no somos con cargo. Nosotros no somos con cargo, pero... Eso es un error. Ajá, por eso él hace el comentario. Correcto. Posiblemente, no sé yo, don Luis, posiblemente él oye el tema en general y cree que ahí estamos nosotros incorporados, pero nosotros no estamos en ese. ¿Sabe qué es lo en que ese creo rubro. que sucede? Y me permito, digamos, explorar esa hipótesis. Sí, Lo que creo que sucede es que hay una de las cosas que políticamente se ha utilizado muchísimo más es lo odioso que a muchas personas representan las pensiones de lujo. Sin embargo, pensiones de lujo es un término demasiado manoseado y demasiado amplio. ¿Cuáles son las pensiones de lujo? ¿A partir de cuándo están? Usualmente son pensiones que tienen cargo al presupuesto nacional, son pensiones para las que las personas no cotizaron y que, qué sé yo, por ahí había una pensión viejísima que era de las viudas de guerra, ¿verdad? sí, Y se podía heredar, por ejemplo, pensiones de las diputaciones, exacto. por ejemplo, ¿verdad? Si estamos hablando de pensiones de lujo, son de ese tipo. Claro. Nada tiene que ver con estas pensiones. Por eso el proyecto dice claramente derogatoria de los regímenes complementarios especiales y por eso quise comenzar haciendo más o menos un esquema de cuáles eran los 4 pilares de nuestros regímenes de pensiones. Este está en el tercero, el segundo, que es un régimen complementario especial. Son pensiones o, digamos, fondos de ahorro con carácter previsional que nacen de leyes específicas y que nada tienen que ver con pensiones de lujo. Se asocia, ¿por qué? Porque hay quienes dicen que es un privilegio también, aunque no el privilegio de ser pensión de lujo. Pero bueno, son cosas distintas. Y creo que en ese tema de manejo de expectativas hay que hacer una diferencia clara con respecto a eso. Completamente de acuerdo. La segunda pregunta que nos hace don Luis es, en caso de una eventual aprobación del traslado de este fondo del BCR al ROP, ¿es legal o constitucional pasar aportes personales y los rendimientos de esto de manera unilateral? ¿No debería contarse con la aprobación previa de uno, dado que por años se ha aportado sumas personales a ese fondo? ¿Qué espacio o tiempo de reacción tendría uno como afectado para retirarse sin verse afectado por el traslado de sus sumas individualizadas al ROP? Bueno, don Luis es una de las personas que ingresó antes del 18 de Ajá. febrero, por ende, vamos a ver, si el proyecto se comenzara a mover y la ideología de ese proyecto cambia, de que el dinero va a pasar al ROP, pues obviamente que eso no va a pasar de un día para otro. Exacto. ¿Verdad? Obviamente nosotros como Junta les vamos a estar comunicando, de hecho hay muchos compañeros que siguen la asamblea por YouTube, entonces, ¿cuál es el tema? Cada quien tiene que ir dándole seguimiento, ¿verdad? Y en el momento en que considera que ya definitivamente el proyecto dice que el dinero va para el ROP, pues evidentemente que debe de poner la renuncia si él es de las personas claramente que puede llevarse los recursos por renuncia del banco. En ocasiones no es para promover, porque esa no es la idea, en ocasiones nos dicen, pero es que si, por ejemplo, yo sé que en 2 días va a salir en la Gaceta, entonces puedo renunciar hoy, dice sí. Estás renunciando hoy, la ley es a partir de la publicación en la Gaceta. Es más, hay muchas leyes que establecen que la ley va a partir de X plazo, ¿verdad? Que va a entrar a regir 18 meses después. Por ende, la persona debe renunciar a tiempo y evidentemente le va a valer su salida para que los recursos le sean entregados. Exacto. Sin embargo, también hace la consulta ahí de que la parte patronal no es un fondo, los diferentes aportes que están constituyendo, tanto aporte patronal, personal y rendimientos, van en uno solo, no se saca uno y otro sí, otro no, es un fondo. Con sus debidos aportes es un solo fondo, no se puede separar. Y si lo vemos del otro lado es como que el patrón nos dijera, no, entonces yo ya no aporto. Quiero hacer una acotación a ese respecto, si me lo permiten.
está partiendo de una hipótesis que en este momento no existe en la vida jurídica. Hay que ser claros. La gente está creyendo que ahorita esos dineros van para el ROB, ¿verdad? Eso no está en el proyecto de ley en este momento, digamos, obligatoriamente, porque el año anterior se presentó el viceministro de Ingresos a la comisión en una sesión extramuros especial que fue transmitida. Yo creo que esto también da cuenta de una cuestión muy interesante, que es que la gente está muy educada y sigue la Asamblea Legislativa y eso lo pudo ver. Entonces el ministro planteaba la necesidad de que esto se pasara directamente al ROB. Sin embargo, para tranquilidad de todos, en este momento lo que está en el proyecto es que existe la posibilidad de elegir si va al ROB o si se le devuelve la plata. Y si eligen que se le devuelva la plata, debe firmar como un consentimiento informado de que eso puede materializar pérdidas, de que eso puede generar minusvalías y demás. Pero eso es lo que está en el proyecto en este momento, y en este momento hay una moción presentada. Esa es la realidad jurídica y procedimental del proyecto, no otra. Las otras cosas que vienen de lo de pasar al ROP y demás, obligatoriamente, provienen de otra fuente, ¿verdad? Que no es el proyecto mismo. Perfecto. Eso es muy importante que lo tengan claro los compañeros. Aquí tenemos también consultas, Gaudí. Sí, pero terminemos con esta porque posiblemente muchas se aclaren con esa. La otra pregunta es, cuando se aprobó la ley del trabajador, en ese punto se dejó claro que los funcionarios anteriores a esa fecha seguíamos con las condiciones que establecía nuestro fondo, no así los compañeros de nuevo ingreso. ¿Por qué en ese momento la ley no pudo trasladar dichas sumas? Esto sí no lo comprendo, sumas a la caja costarricense? En ese punto no se validó todo lo que ahora están discutiendo. En sí, ese dictamen no establece ya una jurisprudencia o precedente legal. Esa consulta hay que evaluarla porque ¿Verdad? ¿Por qué a la no caja? está bien, no sé, no está bien evaluada, y cualquier cosita ahí que nosotros le respondemos a don Luis en un correo, con mucho gusto. O tal vez que nos la especifique un poquito más qué es lo que la consulta que él tiene para tener claridad, y con mucho gusto le respondemos por medio del correo, porque sí está un poquito no la entendemos Inexacta. muy bien realmente, exactamente. Las otras consultas vienen del compañero Franklin Gómez Guzmán. Con respecto al proyecto de ley 21824, entiendo que la Asamblea tenía tiempo hasta marzo del 2024 para verlo, pero no está ni siquiera en agenda, no está convocado. ¿Esto no es suficiente para que lo den por archivado? Pregunta importante. Aquí también veo una, si me lo permiten, Sí, claro. de don Marco claro. Díaz. Dice: buen día, también una consulta. Proyecto vence plazo cuatrienal en marzo. Insisto, es importante que la gente está informada y eso me alegra mucho verlo. Ajá. En efecto, vence plazo cuatrienal. Vamos a ver, hay varios plazos por el cual los expedientes pueden ver fenecido su trámite. Uno de ellos es el plazo cuatrienal, el otro es el plazo ordinario, el otro es el archivo porque así se decidió. En este momento puede estar afecto de plazo cuatrienal. Entonces, ahí lo que cabe es presentar una moción de ampliación de plazo cuatrienal que debe ser discutida en el Pleno de la Asamblea Legislativa. Como tiene un dictamen afirmativo de mayoría, necesita mayoría simple. Entonces, cualquier momento antes de la fecha es momento oportuno para presentar la moción. Yo creo que las personas que quieran que el proyecto continúe deberán presentar una moción y hacer la fuerza, ¿verdad? Creo también que por un tema de nobleza parlamentaria, por un tema de diplomacia parlamentaria, es un proyecto que fue tan estudiado, sobre todo en esta comisión nueva, tan estudiado, tan tratado, tan hablado, que por lo menos debería tener el chance de agotar su vía, no porque se le agote un plazo, sino porque se dio una discusión abierta, franca, directa, abarcando todas las aristas y todos los puntos, y si se decidió archivar, se archivará por los argumentos de fondo, y si se decidió continuar, por los mismos motivos. Pero sí, en efecto, esto está por agotar su plazo, pero basta con presentarle una moción de ampliación de plazo cuatrienal para que pueda continuar. ¿Por qué no está en agenda? Porque el Ejecutivo no lo convocó, así de simple. Muy bien. Exacto. La otra consulta es, y si esto lo ven y lo aprueban en segundo debate, ¿es cierto que deben dar un tiempo para que quienes ingresados al BCR antes de la Ley de Protección al Trabajador existiera podamos llevarnos el fondo? De ahí, todos. Hablamos del plazo ese que hablaste ahora. El plazo es en el momento en que ellos vean que se va moviendo el proyecto. Exacto. Cada quien decide, valga la redundancia, toma la decisión en el momento en el que desee salir, si es que desea salir, porque aclaramos, hay compañeros que han dicho
por más de que yo tenga la posibilidad de llevármelo, yo no voy a renunciar. Pero cada quien tiene una historia económica y de vida distinta y cada quien debe valorar si renuncia o no renuncia. Exactamente. El fondo puede ser trasladado al fondo voluntario en caso de que de los que nos podamos llevar el fondo, ya una vez que usted se lo lleva, es una decisión es propia. suyo. Lo que quiera hacer con el dinero es Exacto. una decisión propia. El proyecto de ley no le va a decir para dónde, ¿Qué hacer con o sea, la qué plata hacer una vez usted que con la ese recibe? dinero. Puede definir lo que quiera, ¿verdad? Como la entrega o el traslado al ROP, que esos son Exacto. dos cosas que hemos podido ver en la intención legislativa, pero ya otra manera de liquidación no ha sido establecida. Ujú. Ahora bien, si me permiten hacer una Sí, acotación. Claro, claro. Creo que me lo demanda, digamos, la profesión también. O sea, usted lo mencionaba, estos son ahorros previsionales. Ujú. Tenemos grandes retos en el sistema de pensiones. En este momento, el IBM, que es el fondo principal por el cual se retira la gente, digamos, a través del cual la gente puede tener una pensión, está teniendo tasas de reemplazo cada vez más bajas. Es decir, la tasa de reemplazo es el porcentaje que usted recibe como proporción de lo que recibía en su edad más productiva como salario. Cada vez más baja, 60, 50, y ahí va para abajo, porque hay problemas actuariales por temas demográficos y por temas coyunturales económicos. El ROP fue pensado para suplementar esta tasa de reemplazo y que lo que usted recibe en la etapa de su vejez, en la etapa de su retiro, se pareciese más a lo que recibía en la etapa más productiva. Digamos, más dinero para gastar. Y los complementarios especiales son complementarios al ROP, ¿verdad? Entonces la gente tiene que pensar, y ahí hay un proceso educativo, que estos son fondos previsionales y que todo lo que se gasten ya implica menos para su vejez. Digamos, esto hay que decirlo claramente. Está en el ámbito, en el gran fuero íntimo de las personas, si lo mandan a un fondo voluntario, si se compran un carro, como sucedió en Perú, que se les devolvió la plata y la gente empezó a Se la comprar comieron. carros, compró televisores, se la comieron y después tenían pensiones muy bajas. Pasó en Chile también. Entonces hay que tener sumo cuidado y creo que me lo llamaba la advertencia Claro, claro. profesional. Y también no satanizar el fondo ROP, porque recordemos que el fondo ROP también es de nosotros. Lo que pasa es que el ROP tiene una manera distinta de liquidación hasta que la persona llega a su etapa de jubilación, o si en caso que usted no se jubila, la ley dice que a los 65 años usted puede acceder a este. Sí, no es un cambio porque la ley lo previó. Ahora se retira por medio de un plan de beneficios, haciendo un estudio actuarial con la expectativa de calidad de vida, se hace un escenario y sí, se entrega una pensión mensual hasta que el dinero se agota, ¿verdad? Inclusive hay diferentes planes de beneficio que la gente puede optar, pero también es dinero que es de cada persona trabajadora. No es que lo trasladan y esa plata ya se pierde. También hay que verlo que no es así, ¿verdad? Es nuestro dinero también. Sí, porque en este momento, y perdonen que insista nuevamente, en razón de las minusvalías que se dieron el año pasado, bueno, la gente empezó a ver el ROP con cierto recelo y empezó a ver el manejo con cierto recelo. Bueno, ahí hay profesionales de muy alto calibre en el manejo de los fondos de pensiones, en todo en el país. ¿Qué podemos decir del mercado de pensiones en nuestro país? Porque es un mercado al fin y al cabo. Sí es cierto que es un mercado poco profundo, que hay pocos participantes, son 7 participantes, ¿verdad? La Superintendencia de Pensiones les prohibió, por ejemplo, porque hay algunos participantes que son a su vez bancos comerciales, que son administradores de fondos de pensiones, entonces a veces consolidaban pérdidas y ganancias en la parte comercial y eso no era una práctica buena, la SUPEN la suprime. Pero bueno, como son 7, son muy pocos, nada obsta para que lo puedan hacer de manera cruzada. Eso es una crítica que se le puede hacer al sistema. ¿Vamos a tener minusvalías después? Probablemente, si eso depende de los shocks exógenos y demás, depende del manejo. ¿Qué tenemos que ser? Críticos, tenemos que exigir más transparencia, tenemos que estar más educados acerca del manejo de nuestros fondos de pensiones, pero eso no implica que debamos renunciar, digamos, a utilizar los instrumentos del mercado financiero que están a nuestra mano para poder aumentar nuestros rendimientos. No es lo mismo ir al mercado financiero y al mercado de bolsa con nuestros ahorros y tener cierta cantidad de rendimientos que ir todos juntos en una bolsa común y buscar rendimientos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hubo una crítica también acerca de la moralidad de las inversiones. Algunos que estaban invertidos en BlackRock y BlackRock cuestionado en Estados Unidos y demás porque estaba financiando muy diversas cosas y eso es importante. Entonces la gente está educada, es importante que la gente exija transparencia, que exija cuentas y demás, pero no satanizar el ROP
no satanizar los fondos de pensiones por su naturaleza, ni mucho menos, y más bien confiar, ¿verdad? Sí. Ahí con eso yo creo que respondiste ya, Silvia Elena, la pregunta que hizo de al pasar al ROP, ¿de qué manera nos darán esos dineros cuando nos pensionemos mensualmente? ¿O son dineros de un pago único o a pagos de polaco calculado a X años de expectativa de vida? ¿Y qué pasará con esos dineros si uno fallece? Correcto. Bueno, Eso para ya lo eso también es contestamos. importante poner los beneficiarios, ¿verdad? Por eso se solicitan beneficiarios también cada vez que en la parte de fondos de pensión. Nils Salazar consulta, ¿se ha estudiado la posibilidad de préstamos a los funcionarios para que solamente se lleven las deudas? No, no es No es posible. Es un posible. fondo de jubilaciones. Exacto. En algún momento el fondo nuestro fue un fondo de garantías, pero Entonces, por eso eso fue que dejó de se- existir hace más de 15 años, por ende Ajá. el dinero no puede ser prestado. Actualmente no. Mauricio Navarro dice, entre las modificaciones que el Ministerio de Hacienda solicita se le haga al proyecto 21824, a la que todos nos preocupa es que los fondos sean trasladados al ROP. Con respecto a eso, se ha escuchado el rumor de que el Banco Nacional, mucho antes de esa propuesta, pudo hacer modificaciones de su reglamento para que los empleados sin distinción del año de ingreso se les haga entrega al fondo de pensiones. Bueno, eso ya lo comentamos también. En caso de ser cierto, ¿qué fundamento legal hay para que el Banco Nacional sí pueda modificar el reglamento de su fondo? ¿Y por qué ellos pudieron y nosotros no? Ya que se supone que los fondos de jubilaciones de ambas instituciones se rigen bajo las mismas leyes. Sí, De creación. básicamente son bancos distintos, son juntas directivas distintas. Si ellos tuvieron un criterio o base legal, no la conocemos. Nosotros nos regimos por lo que hay normado hoy, la Ley de Protección al Trabajador, la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, que es quien crea el fondo del Banco de Costa Rica, del Banco Nacional, sin volverles a repetir, lo que el Banco Nacional hizo fue que con una expectativa de que en caso de que el proyecto de ley no estableciera claramente la manera de liquidar, o sea, es una expectativa de que el proyecto no lo indique bien para que ellos puedan aplicar eso, y ya sabemos que hoy el proyecto lo está estableciendo de manera correcta. Entonces, no es necesario que vayan a acudir a lo que pusieron en el reglamento porque el propio el propio proyecto, la ley ya lo tiene claro. Y volviendo a decirles, nosotros, Banco de Costa Rica, no vamos a incorporar cosas que sean ilegales solo porque otra institución lo hace. Que ellos piden perdón primero, en lugar de pedir permiso, eso es una cuestión interna de dicha institución. Nosotros no somos esa institución, por ende no conocemos, ¿verdad?, la parte técnica, legal o la asesoría que tuvieron ellos para hacerlo. Más sin embargo, y ya creo que ha aclarado un poco el tema al respecto. Siguiendo con las consultas en Facebook, tenemos una de Kevin Amador que indica, buenos días, de aprobarse el proyecto, existen estudios de la OPC que permitan medir la liquidez de los fondos y si eventualmente podrían materializar pérdidas por traer a valor presente los rendimientos y aportes. Eso lo comentamos ahora. Sí. Perdón, no sé. Dale. Me permite. O sea, vamos a ver, no solamente para este proyecto, sino en general, y ahí hay que hacer esa salvedad. La Superintendencia de Pensiones tiene de manera muy transparente en su página web los estudios actuariales, valga la redundancia, más actuales acerca de todos los fondos que supervisa. Ahí están todos, desde el IBM, el ROP, todos los fondos complementarios especiales y demás. Creo que cualquiera entra ahí y ve cuáles son los estudios actuariales más recientes, están colgados. Los estudios actuariales es una herramienta que tiene varias cosas, entre esas cosas puede mostrarse la liquidez de los fondos y cuáles son las perspectivas a futuro y demás. ¿Por qué? El estudio actuarial busca generar algunas perspectivas a futuro modélicamente basadas en algunas variables. Entonces, ahí está colgado, ¿verdad? Entonces sí existe, sí hay capacidad de medir esa liquidez, sí hay capacidad de decir, en este evento puede pasar esto, en este evento puede pasar esto otro. Son modelos, son expectativas y eventualidades, como en economía, ¿verdad? A veces se ve al economista como una especie de pitonizo que te va a decir qué se va a generar en el futuro. No, son modelos. Si sucede esto y esto y esto, puede pasar esto, ¿verdad? Pero también hay que ver que estamos en una realidad compleja. Y dice también, y si eventualmente podrían materializar pérdidas por traer a valor presente los rendimientos y aportes. Hay diversa naturaleza de dónde se están invirtiendo los fondos, ¿verdad? Los fondos no están debajo del colchón.
O sea, no están ahí en físico como para que la gente, si empiezan a liquidarse ya, como para que vayan a poder sacar la plata y empezar a devolverla en la ventanilla del banco. Hay títulos que están colocados a menos de un año y hay otros a más de un año, en muy corto plazo y demás. Esa liquidez depende de esa temporalidad en parte, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, hay fondos que están tomando previsiones con expectativas racionales para colocar sus inversiones en títulos de más corto plazo, de manera tal que se pueda reducir aún más el riesgo de pérdida por materializar o por liquidar en este momento. Entonces, desde esa perspectiva, hay que ver que los fondos están tomando, digamos, medidas razonables y responsables a esos efectos. Sí, de hecho, hemos estado teniendo salidas promovidas por la ley del tema de adelanto de la pensión, que tuvo su plazo al 14 de enero del 2024. La operadora a hoy tiene la liquidez suficiente para pagarle a las 300 aproximadamente personas que quedan, que pueden renunciar y llevarse dicho fondo. Hay suficiente liquidez, de hecho se les ha hecho los pagos prácticamente que al quinto día hábil después de que renuncian, esos fondos están siendo ya entregados a las personas ex trabajadoras. Ahora bien, evidentemente sería irresponsable de parte mía o de alguno de nosotros decir o saber si en la eventualidad de que el proyecto pase después de los 18 meses, si se mantiene ese plazo, saber si vamos a tener pérdidas o no. Eso es imposible saberlo. No podríamos decir, es como que usted me pregunte, ¿este año cómo van a estar los rendimientos? Eso es imposible de saberlo. Sin embargo, como lo indica el licenciado, se han hecho previsiones y por supuesto que en el momento en que eso suceda, si es que llega a suceder, pues se tomarán las medidas correspondientes para evitar, pero no podemos decir sí o no a hoy. Sí. Una pregunta que nos hace Maffer Solís es: ¿qué pasa con los funcionarios que renunciaron y el fondo pasó al ROP? Ese monto que era del fondo se puede dar, o por estar ya en el ROP se queda ahí y es intocable. Ya por estar en el ROP, una vez que usted renunció, ya está la en el ley, ROP. si a la persona se le trasladó al ROP, es porque en ese momento la ley o el reglamento tenía estipulado que fuese así, ya ese dinero ya no se puede devolver. Eso es para las personas activas que hoy estén en ese fondo. Exacto. Gerson Campos: en el caso que se apruebe la ley y se tenga que repartir el fondo, si una persona renuncia después de aprobada la ley, esa persona siempre recibe el 100% del fondo repartido en los 18 meses. Correcto, porque en el momento en que se dio la aprobación de la ley, la persona era una persona trabajadora activa de la institución, por ende, si renuncia, de igual manera, en el momento en que se vaya a dar la liquidación a todas las personas trabajadoras y si hubiesen personas ex trabajadoras, también se les debe cancelar el aporte. Con eso contestamos la pregunta también de Alexander Víquez, que va en la misma línea. Vamos a ir leyendo algunos porque ya tenemos que ir aterrizando, ¿verdad? Con los temas y por el tiempo que tenemos del live. Vamos a ver algunas y cualquier otra que nos quede pendiente se las vamos a contestar por correo. Y si tienen alguna otra duda también la pueden hacer por correo y con mucho gusto se las vamos a atender. No sé qué otras pueden ver ahí que tal vez no sean tan repetitivas. Esta es parecida, de Jorge Ortiz, que dice: quiere decir que si yo ingresé al banco después del 18 de febrero, no de abril, si se aprueba como está formulado, podría llevarme el fondo en caso de que deje de trabajar para el banco. Vamos a ver, no tienen que dejar de trabajar para el banco. Los que entramos después del 18 de febrero, si hoy renunciamos, el dinero se va para el ROP. Esto es en caso de que el proyecto pase y nos vayan a entregar el dinero a todos. No es necesario que ninguna persona trabajadora tenga que renunciar a la institución, ¿verdad? Tengan claro que a hoy, si se van, eso se pasa al ROP porque es lo que la normativa hoy dice. Ahí hay otra de Alexander Víquez, dice: en este momento, si se aprueba el proyecto así como está hoy por hoy en la Asamblea, se liquidarán los fondos a los empleados en un plazo de 8 meses. Bueno, se da un plazo de 8 meses como para que adecúen las condiciones, de manera tal que el shock no sea que el golpe no sea tan frontal, de que no inundemos el mercado de papeles, que redunden en una reducción del precio nominal de los títulos y donde se están invirtiendo. Básicamente ese plazo es un plazo de adecuación, pero empezará a contar a partir de publicada la ley, no a partir de aprobado un segundo debate, ni mucho menos. De publicada, exactamente. Y también tomar en cuenta, licenciado, que
la mayoría de las instituciones, el lugar donde está invertido el dinero es en gobierno, ¿verdad? Es en títulos de gobierno. Entonces, como dice usted, inundar el mercado de papeles para que el mismo gobierno tenga que ver dónde colocar ese dinero otra vez, ¿verdad? Porque las proporciones en bancos privados y en el exterior, que el fondo tiene una mínima porción en el exterior, pero en su mayoría, el mayor porcentaje está en títulos de gobierno. Marco Díaz consulta que ante la perspectiva que existe, que es muy probable la liquidación del fondo, ¿por qué la Junta no ha variado la estrategia de inversión y sigue dando prioridad a inversiones a largo plazo? Vamos a ver, eso es una consulta que ya nos habían hecho. No vamos a ponernos a sacrificar los rendimientos desde ya. Recordemos que este último año que hubo pérdidas, cada persona trabajadora veía disminuido en su saldo y eran de hablar y hablar y hablar. Entonces, no podemos traernos los rendimientos abajo a partir de ya, porque los mismos compañeros van a estar diciendo dónde están los rendimientos que yo estaba recibiendo 2, 3 meses atrás. Y no sabemos si el proyecto va a pasar. Entonces, no estamos todavía en condiciones de decir, empecemos ¿verdad? A que es este título, bajémoslo de plazo, ya no renovemos. Eso es algo que hay que empezar a trabajar hasta que veamos que esto se vaya a mover. No vamos a sacrificar rendimientos realmente, por lo que le digo, en su mayoría, todos los compañeros quieren ver rendimientos en sus estados de cuenta. Claro, todos queremos. Todos queremos, porque el que diga que no, correcto. Jorge Ortiz. Bueno, Anthony, vos la leíste. Es otra consulta. Bueno, Anthony Picado, no sé si estuviste desde el inicio de la charla, pero ese tema ya lo hablamos, porque indica que por qué la Junta del Fondo no lo realiza la misma iniciativa al Banco Nacional, ya la hablamos y creo que ya quedó, ¿verdad?, bien especificada el tema. Don Jorge indica, yo ingresé al BCR en abril del 2000, sería que no tengo acceso al fondo si renuncio, pero tengo 9 años antes de haber trabajado para el Banco Anglo. ¿Me aplica la continuidad laboral para tener acceso al fondo en caso de que lo enviaran al ROC? Compañero, cada situación hay que estudiarla, ¿verdad? Así en frío yo no le puedo decir si sí o si no. No sé si tiene algún tipo de reconocimiento por trabajar en el Estado. Eso tendría que consultarlo usted con una certificación en capital humano para ver qué fecha de ingreso tiene validada usted. Si la fecha de ingreso, vamos a ver, lo que dice el reglamento es que usted haya ingresado a laborar al Banco de Costa Rica antes del 18 de febrero, no al Estado como tal, porque el reglamento es, o el fondo es del Banco de Costa Rica y no del Banco Anglo, creo que decía. Por lo tanto, en frío no le podría decir, por lo tanto hay que pedir una certificación con la Oficina de Capital Humano para que le brinden esa información y poder determinar si usted está dentro de esas personas que tienen el derecho a llevarse. Alan consulta que dónde podemos acceder al reglamento del fondo. En DOCU, BCR, Reglamento de Jubilaciones del Banco de Costa Rica. Creo que esas son la mayoría ya de consultas que tenemos. Si tienen alguna otra, compañeros, de verdad, envíennos por correo las consultas, que con mucho gusto, si no sabemos, lo averiguamos, y si no, lo inventamos. No, pero con mucho gusto estamos para servirles. Algunas llamadas, nosotros recibimos algunos compañeros que no se podían conectar, nos llamaron para que nosotros más o menos les dijéramos qué se iba a hablar aquí. Con mucho gusto, correos electrónicos, llamadas, estamos para servirle en cualquier otra consulta o sugerencia también que tengan, con mucho gusto. Exacto. Puede ser valorada por el grupo de trabajo. Por parte del fondo estamos para servirles, la compañera Cindy y yo. Por parte del sindicato estoy para servirles. El compañero Omar Rodríguez, que se encuentra hoy con nosotros también. Muy agradecida con el licenciado. Gracias por haber sacado de su tiempo para enriquecernos con su participación. Espero, compañeros, que con esto de verdad hayan tenido claro un poco más todo lo del proyecto, todo lo que como sindicato, como fondo hemos estado haciendo. No estamos quedándonos lentos ni rezagados, estamos moviéndonos. Es algo bueno, no solo para ustedes, para nosotros también somos empleados y estamos en el mismo equipo. Eso ténganlo por seguro. Juntos somos más fuertes y siempre vamos a estar unidos. Muchas gracias por su participación y que tengan un lindo día.